Estaremos tomando la lectura de la palabra desde el libro de Josué, capítulo 1, su versículo 1 y su versículo 2. Gracias a cada hermano que está conectado. Que Dios les bendiga en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Así que vamos a leer la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Dice Josué capítulo 1 desde su versículo 1 hacia el versículo 2. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Miren lo que dice esta palabra. En el versículo 2, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Hemos leído la palabra de Dios en el libro de Josué capítulo 1 desde su versículo 1 hacia su versículo 2. Encontramos que Dios quiere darle cumplimiento a una promesa que ya Dios le había hecho a este pueblo de Israel. Encontramos que Dios quiere llevar al pueblo a donde le había prometido al pueblo que lo iba a llevar. Vemos a Dios queriendo entregarle al pueblo lo que le prometió que Él iba a hacer con el pueblo. Hermanos, y Dios le había prometido al pueblo llevarlo a una tierra a la cual ellos iban a tomar como heredad. Dios había sacado al pueblo de en medio de Egipto, de en medio de la esclavitud, para llevarlo a un lugar que Dios le había presentado por el cual ellos salen de en medio de Egipto. Dios habla a Moisés y le dice a Moisés: yo quiero que tú hables con el pueblo, porque yo quiero que tú libertes a mi pueblo de en medio de Egipto para que tú lo lleves a la tierra prometida. En el versículo 2 encontramos lo que Dios le dice al pueblo para que puedan entrar a la tierra prometida, para que ellos puedan obtener, o más bien para que ellos puedan alcanzar lo que Dios le había prometido. Y Dios principalmente le habla primero a Josué. Según Dios le habló primeramente a Moisés para que Moisés hablara con el pueblo, aquí vemos a Dios hablando con Josué para que Josué vaya y hable con el pueblo. Dice el versículo 2: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo. Ahora, el título del mensaje de hoy es Crucemos el Jordán. ¿Por qué debemos cruzar el Jordán? Porque el Jordán es lo que se opone entre lo que Dios nos ha prometido y lo que Dios puede hacer por nuestras vidas. El Jordán es el paso más difícil en la vida de un creyente cuando ha creído en Jesucristo. El Jordán viene siendo la oposición. El Jordán viene siendo esa adversidad que usted tiene que atravesar para llegar donde está Jesucristo. Hermanos, y la Biblia nos enseña que el pueblo primeramente tenía que pasar el Jordán. Pero ¿cómo ellos pasaban el Jordán si no sabían por dónde pasar? Si en el Jordán era un río, estaba desbordado con muchas corrientes, no había un camino. ¿Cómo ellos van a pasar por él si no tienen camino? Si no saben cómo pasar por él, no tienen una barca, no tienen un barco, ¿cómo van a pasar por él? Se necesitaba un camino. Se necesitaba que se abriese un camino para que ellos pudiesen atravesar. Recordemos cuando el pueblo de Israel viene corriéndole a lo de Egipto, que se encuentran con el mar y Dios tuvo que abrirle un camino. Ahora ellos se encuentran aquí para llegar a la tierra prometida en un Jordán que viene desbordado y ellos no pueden pasar porque no hay camino. Pero después de ese Jordán se encontraba la tierra que Dios le había prometido. Para llegar a la tierra prometida ellos debían atravesar el Jordán. Pero ¿cómo ellos van a atravesar el Jordán si no había un camino? Hermanos, ese camino Dios tuvo que volver a hacerlo como lo hizo cuando el pueblo salió de Egipto, que se encontraba frente al Mar Rojo en el libro de Éxodo, que Dios tuvo que abrirle el camino al pueblo de Israel. El versículo 3 del capítulo 3 de este mismo libro de Josué dice la palabra: y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y
marcharéis en pos de ella. Que Dios le estaba diciendo, hermano, que ellos debían marchar en pos de los levitas y los sacerdotes, porque ellos llevaban la dirección de Dios y sabían por dónde se encontraba el camino. Ellos sabían por dónde tenían que pasar. Por lo tanto, el pueblo debía perseguirlo a los sacerdotes y a los levitas para poder pasar por el lugar correcto. Por esa razón, Cristo dijo en Juan 14, versículo 6, que Él es el camino. Porque nosotros, para llegar a donde Dios nos ha prometido su promesa, donde Dios le dará cumplimiento a lo que nos ha prometido, debemos pasar un camino el cual físicamente no lo vemos, y necesitamos la ayuda de Jesús para poder caminar y llegar hacia donde Dios ha dicho que le dará cumplimiento a lo que nos ha prometido. Hermanos, hoy quiero decirte que lo que Dios te prometió se cumplirá. Claro que sí, se va a cumplir. Pero depende de que tú cruces el Jordán, de que si te quedaste de este lado del Jordán, no vas a ver el cumplimiento a lo que Dios te prometió. Muchas personas no ven el cumplimiento de lo que Dios le promete por la razón de que ellos no cruzan el Jordán y se quedan de este lado del Jordán. Identifiquemos el Jordán como la oposición. Identifiquemos el Jordán como lo que no te permite conectarte con Dios, como lo que no te permite, lo que se opone entre tú y Dios. Y usted debe pasar ese Jordán, porque Dios no le pasará por encima al Jordán para llegar donde usted está. Usted necesita pasarle por encima al Jordán para llegar donde Dios está. En la Biblia encontramos que el pueblo necesitaba pasar el Jordán para llegar a la tierra prometida. Pero también nosotros, para llegar a la presencia de Dios, necesitamos cruzar un Jordán. ¿Cuál Jordán? Ese Jordán se llama pecado. Ya que la Biblia dice que Dios, hermanos, se separa de nosotros cuando practicamos el pecado. Isaías 59, versículo 2 dice que nuestros pecados han creado división entre Dios y nosotros. Por lo tanto, para llegar a Dios hay una oposición, que cuando queremos llegar a Dios hay una oposición, hay un Jordán, y ese Jordán debe ser atravesado para nosotros poder llegar donde Dios se encuentra. Otro Jordán, hermano, que podemos identificar que hay que atravesar es la falta de fe. Que hay cosas que Dios te ha prometido que Dios va a cumplir en tu vida, pero por tu falta de fe Dios no ha cumplido lo que te ha prometido, porque se necesita que tú creas en lo que Dios va a hacer en tu vida. Se necesita que tú no dudes lo que Dios va a hacer en tu vida. Se necesita que tú tengas la fe, que tú tengas la certeza de lo que Dios te prometió, de lo que Dios te dijo va a suceder en tu vida. Pero si tú tienes falta de fe, es un Jordán que tú debes atravesar para poder ver el cumplimiento de lo que Dios te está prometiendo. El pueblo debía cruzar un Jordán para ver el cumplimiento de lo que Dios le estaba ofreciendo. Hermano, y yo digo que una de las pruebas más visibles que yo logro ver que Dios nos pone a nosotros es ese Jordán que nosotros debemos atravesar, ya que ese Jordán representa la oposición que debemos atravesar para llegar a Dios. ¿Y por qué es una prueba? Porque para cruzarlo debemos esforzarnos, y nosotros nos esforzamos por lo que queremos. Naturalmente nosotros los seres humanos nos esforzamos por lo que queremos. Y Dios, al vernos intentando cruzar el Jordán, cruzar la oposición que no nos permite llegar a su presencia, Él se da cuenta que le amamos y que le queremos. Es decir, que Dios, hermano, cuando usted intenta atravesar el Jordán que usted tiene que pasar, sea un pecado que usted tenga que atravesar, sea un estilo de vida el cual usted tenga que atravesar y que dejar atrás, Dios visualiza que tú quieres estar con Él. Hermanos, necesitamos cruzar ese Jordán para llegar a Dios. Necesitamos, hermano, cruzar ese Jordán para que Dios cumpla lo que nos prometió. Necesitamos cruzar ese Jordán para que Dios, hermano, le dé cumplimiento a eso que Él prometió que sucedería en nuestra vida. Este pueblo que se enfrenta con el Jordán viene de Egipto, donde estaban cautivos, pero ellos venían desde Egipto persiguiendo una promesa que Dios, por medio de Moisés, había hecho para darle descanso, para darle reposo, para que el pueblo al cual Dios le había prometido llegara a una tierra que Dios también
le había prometido. Esa era la promesa, la tierra prometida donde había descanso, donde había la comida que ellos necesitaban, donde había abundancia de comida y donde ellos no iban a ser esclavos. Y ellos venían persiguiendo esta promesa. Venían persiguiendo una promesa de que Dios le iba a dar descanso. Venían persiguiendo una promesa de que ellos iban a sentir un reposo. Entonces, cuando el pueblo está a punto de llegar a la meta de donde necesitaban llegar para Dios cumplir el propósito que Él le dijo que iba a suceder, que era llegar, ellos entrar a la tierra prometida, se enfrentan con un Jordán, el cual tenían que atravesar para poder llegar hacia donde Dios le iba a dar el cumplimiento a lo que le prometió. Pero durante el recorrido hacia la tierra prometida comienzan los obstáculos. Pero mientras vienen los obstáculos, a ellos lo perseguía la presencia de Dios. Cuando venían los obstáculos, con ellos venía una nube de día y con ellos venía una columna de fuego de noche, lo cual eran la misma presencia de Dios. Hermano, y es que muchas veces los obstáculos y las adversidades y los jordanes que nosotros tenemos que enfrentar causan que Dios vaya con nosotros. Ya que la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defiende. Es decir, hermanos, que hay adversidades que usted tiene que enfrentarse, en las cuales Dios perseguirá tu vida para que a usted no le pase nada mal, en la cual Dios descenderá y se mantendrá alrededor de usted, o en la cual Él enviará a su ángel, el cual cuidará de nosotros, porque también es una promesa que Dios nos hace. Entonces hay veces que son necesarios esos jordanes, esos obstáculos, porque por medio de ello podemos ver la protección de Dios, porque por medio de ello podemos ver la divinidad de Dios actuando a nuestro favor. Hermanos, vemos al pueblo muy cerca de llegar al destino preparado por Dios y se le presenta un gran obstáculo: pasar el Jordán. Hay personas, óigame, hay personas que estuvieron lejos de el destino al cual ellos debían llegar para Dios darle cumplimiento a la promesa que le hizo, pero que hoy se encuentran cerca. Hoy se encuentran cerca de llegar a la promesa, pero necesitan pasar un Jordán. Hermano, y Dios permitió este obstáculo para que el pueblo aprenda a administrar su presencia. Escuche esto, que es muy importante. Dios permitió este obstáculo en el pueblo de Israel para que ellos aprendieran a depender totalmente de la presencia de Dios. Dios permitió este obstáculo para que el pueblo aprendiera a administrar la presencia de Dios, ya que cuando ellos tienen que enfrentarse a este Jordán, cuando ellos tienen, hermano y amigo, que atravesar este Jordán, ¿usted sabe qué? Que esa columna de día que le perseguía ya no estaba. Esa nube de día y la columna de fuego de noche no estaba con ellos, porque ya había una separación entre la misma presencia de Dios. Ahora había el arca del Dios, estaba el arca de Dios que representaba la presencia de Dios, pero no era lo mismo. No era lo mismo cuando la misma presencia de Dios estaba encima de ellos, a que ahora ellos tienen que comunicarse con Dios por medio de un sacerdote y por medio de los levitas. Y Dios permitió este obstáculo para que el pueblo de Israel aprendiera a depender y aprendiera a administrar la presencia de Dios. Y déjeme decir, hermano, que hay obstáculos y hay Jordán que tenemos que atravesar, que nos dan una lección y nos enseñan a que nosotros debemos administrar la presencia de Dios. Y cuando hablo de administrar, hermano, hablo de aprender a retener. Hablo de aprender a que ella permanezca en nosotros. Dios permitió este obstáculo para que el pueblo, hermano, clamara, para que el pueblo le dijera: Señor, tú nos has demostrado que el mar era más grande que este Jordán y tú lo abriste en dos. Señor, tú nos has demostrado que para ti nada hay imposible. Señor, tú mandaste comida desde los cielos.
nos mandaste tu maná. Eso era lo que Dios esperaba en esta ocasión. Pero el pueblo esperó que Josué, los levitas y los sacerdotes resolvieran ellos con Dios, y ellos tranquilamente solamente iban a pasar. No aprendieron la lección que Dios les estaba dando, porque Dios quería que ellos aprendieran a depender de la presencia de Dios. Mi pregunta es, ¿estás esperando tú que un pastor de la iglesia sea quien esté administrando la presencia de Dios, o tú lo vas a comenzar a hacer? O sea, me voy a hacer un poquito más claro. ¿Estás tú dependiendo de alguien para que se comunique con Dios cuando tú tienes la puerta abierta para poder hablar con Dios? Hermano, hay muchas personas que a mí se me acercan y me piden oraciones. Y ok, yo estoy para orar y interceder. Y en el nombre de Jesús, todas las peticiones que una persona me pida que haga, vamos a orar, claro que sí. Pero yo siempre le digo a la persona, mira, recuerda que tú también puedes orar. Recuerda que Dios te escucha. Recuerda que Dios te puede responder. Así que no dependa de mi oración. Yo voy a orar, claro que sí. No te voy a decir que no voy a orar, porque yo voy a orar por esa petición que tú me estás presentando. De hecho, en la radio tenemos muchos programas de oración donde clamamos. No estoy diciendo que no oro por las peticiones que me presentan, sino que trato de enseñarle a cada persona que me pide oración, que dice yo creo que tú eres, que ellos también pueden orar, porque hay personas que creen que no pueden orar. Hay personas que creen que solamente tienen que orar los pastores, los evangelistas, los predicadores, lo que ellos no entienden que también ellos tienen la puerta abierta para poder entrar a la presencia de Dios, para poder clamar a la presencia de Dios. Y algo que el pueblo de Israel no entendió por mucho tiempo fue que ellos no entendieron que ellos también podían entrar a la presencia de Dios. De que Dios a ellos le había permitido también el ellos entrar a la presencia de Dios. Hermano, y tú sabes qué es lo que está pasando hoy en día. Es que muchas personas tienen que enfrentar un Jordán, pero no saben el camino por donde atravesarlo. Y yo no sé cuál sea tu Jordán. Quizás tu Jordán es una adicción a algo. Quizás tu Jordán es una dependencia a algo que te está alejando de Dios y a algo que está causando daño en tu vida. Yo no sé cuál sea tu Jordán, pero yo sí sé que Cristo es el camino para usted atravesar el Jordán. Así que si usted no sabe por dónde caminar, si usted no sabe por dónde atravesar esa oposición, esa negatividad, eso que se ha llegado a tu vida para que usted no adelante, para que usted se estanque, déjame decirte que hay un camino que cuando nosotros no sabemos por dónde caminar, Él es Jesucristo. Cuando no sabemos por dónde caminar, el camino es Jesucristo. El pueblo, hermano, el versículo 3 del capítulo 3 y el versículo 4 nos enseña que no sabía el camino. Por lo tanto, el pueblo tenía que ser dirigido por los sacerdotes y los levitas. Pero un pueblo, hermano, que viene de ver la misma gloria de Dios. Un pueblo que viene de ver a Dios descendiendo alimento desde los cielos. Un Dios que le dio a ellos el maná. Un Dios que le dio a ellos, hermano, una bendición tan grande de ellos poder ver su gloria. Y ellos no entendieron que ellos podían entrar a la presencia de Dios. Y el versículo 3 del capítulo 3 y el versículo 4 nos enseñan que ellos no sabían el camino. Por lo tanto, debían y tenían que depender de los sacerdotes y los levitas para poder pasar su Jordán. Mira lo que dice. Y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis pasado antes, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Miren esto, hermano. El versículo 4 está muy interesante, hermano. El versículo 4 dice: a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino.
Hermano, aquí hay un dato muy importante que yo quiero enseñarle a ustedes. Es que muchas veces nosotros estamos en la vida y no sabemos el camino que nos hace salir de esos problemas que nosotros tenemos que enfrentar. Por ejemplo, mire, cuando yo estaba teniendo problemas con la adicción a las drogas, eso, hermano, fue el problema más grande que a mi vida pudo haber llegado. El yo tener que enfrentar, hermano, esa adicción, la cual me hacía cada día más insensible, la cual un momento me llevó a no tener sentimientos, a enfriar mi corazón. Y era difícil para mí, pero yo no podía ver el camino para yo poder salir de ahí. Quería una solución, quería un camino, pero no sabía dónde estaba. Y hay muchas personas que me están escuchando, que quieren salir de un problema que tienen, de un problema que están enfrentando, pero no saben el camino. Que quieren atravesar el Jordán, el cual tienen que enfrentar, pero no saben el camino. Que tienen que atravesar ese problema, esa adversidad que le ha venido a su vida, pero no se saben el camino. Y hoy yo quiero decirte que el camino es Jesucristo. Y esto, hermano, se ha expandido mucho. Incluso uno de los textos bíblicos que más se ha expandido es Juan 14:6, cuando dice que Jesús es el camino. Pero muchas veces no entendemos que Cristo es el camino, y cuando habla de camino, habla de algo que se debe caminar por él. Porque un camino es para que lo caminemos. Al igual que una entrada es para que entremos. Al igual que una puerta, que es para que entremos. Cristo dijo que Él es la puerta, pero es para que entremos por ella. Cristo dijo que Él es el camino, pero es para que nosotros caminemos por ese camino. Pero también dijo que Él es la verdad, y es para que vivamos esa verdad. Pero también dijo que Él es la vida, pero es para que vivamos esa vida. Entonces hay muchas personas que están como una persona que está presa con la llave, pero no quiere salir. Así se encuentra una persona cuando hermano y amigo sabe que Cristo, o ha escuchado que Cristo es el camino, pero no camina por ese camino. Que sabe que Cristo es el camino para salir de las drogas, para salir de la depresión, para salir de los problemas matrimoniales, para salir de las adversidades tremendas que sobrevienen a nuestra vida, pero no caminan por el camino. Yo puedo decir, y lo puedo comparar con una persona que esté presa con la llave de la cerradura con la cual le han cerrado en las manos. Hermanos, el camino para cruzar el Jordán en aquel entonces no era visible para el pueblo de Israel. Por lo tanto, ellos debían, hermano, dejarse guiar por los sacerdotes y por los levitas, quienes sí ya tenían la revelación de por dónde debía pasar. Ahora, ¿por qué yo no veía el camino cuando yo estaba en el mundo? Porque yo necesitaba tener una relación con Dios para que Dios me revelara el camino. Es decir, que el camino para cruzar nuestro Jordán nos será revelado dependiendo de nuestra relación con la presencia de Dios. Yo recuerdo, hermano, que para yo poder entender que Cristo era el camino para yo salir de la drogadicción, yo tuve que comenzar una relación con Dios. Y yo quiero decirte a ti, hermano, que para tú poder entender y para tú poder ver el camino por el cual tú debes caminar para atravesar esa oposición, esa adversidad, para cruzar ese Jordán, usted necesita orar a Dios y comenzar una relación con Dios para que Dios abra tu entendimiento y para que el camino por el cual usted debe caminar a usted le sea revelado. Hermanos, de algo estoy sumamente seguro, y es de que cada uno de ustedes tienen un Jordán que cruzar. Hermano, principalmente yo tengo mi Jordán que cruzar. Hermanos, pero he entendido que con la ayuda de Dios no hay ningún tipo de problema, ninguna adversidad que nos pueda hacer frente, porque Dios es sumamente más grande que cualquier adversidad. Dios es más grande que cualquier
Jordán que se levante en nuestras contras. Pero nosotros necesitamos atravesar ese Jordán. Y quiero traer una referencia bíblica de alguien que no conocía a Dios y para poder conocer a Dios tuvo que atravesar un Jordán. Y este Jordán no fue un Jordán físico, sino un Jordán espiritual, el cual es Zaqueo. Dice la Biblia en el libro de Lucas, su capítulo 19, que en el versículo 4, que corriendo Zaqueo subió a un árbol sicomoro para verle, porque Jesús había de pasar por allí. Y en el versículo 3 dice que él procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. El Jordán, que recuerden que Jordán queremos ilustrarlo como la oposición que no nos permite ver a Cristo, que no nos permite llegar a Cristo. El Jordán de Zaqueo aquí era una multitud, la cual le impedía el ver a Cristo. Pero esa multitud, él decidió atravesarla. Él decidió atravesar su Jordán para poder encontrarse con Jesucristo y terminó encontrándose con Cristo. Hermanos, concluyo con esto. ¿Cuál es tu Jordán? El Jordán es esa oposición que te bloquea el camino hacia la tierra prometida. El Jordán es ese obstáculo que no te permite llegar a la presencia de Dios. ¿Cuál es tu Jordán? Identifica tu Jordán y cómo atravesarlo. Ora para que Dios te revele el camino, para que Dios te revele lo que tienes que hacer para poder atravesar ese Jordán. Porque para tú ver el cumplimiento de lo que Dios te prometió, tú necesitas atravesar ese Jordán. Así que, hermano, gracias por estar conectado. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias por estar en sintonía. Este es su programa Desde el Corazón de Dios. Saludos y bendiciones a cada hermano y amigo que está conectado con nosotros a través de las redes sociales. Saludos para nuestro querido hermano Eddie Aybar. Que Dios bendiga a nuestro hermano de una manera muy especial. También Dios bendiga a cada hermano que nos escucha desde Argentina, desde México. Cada hermano que nos escucha desde Paraguay. Bendiciones para todo el mundo que pueda escuchar esta transmisión. A los hermanos que están conectados en la radio, gracias les damos, hermano, por escucharnos y por prestar atención. Sé que este mensaje ha sido de bendición. También le pido, hermano, si usted puede compartir el link de la radio a un amigo, a un hermano, así usted nos estará ayudando a llegar a una vida más. Aquí no buscamos ser engrandecidos, ni buscamos gloria. Sí buscamos llevar el mensaje de Dios a las personas que Dios nos permita llegar, a lo más que Dios nos permita llegar. Gracias, hermano, por estar conectado de manera muy especial. Mañana estamos conectados a las 7 de la mañana, hora de República Dominicana, en su programa Permaneciendo en Cristo, un programa de oración, intercesión y lectura de la Biblia. También exhortamos la palabra de Dios. Hoy estuvimos, hermano, hablando de la palabra de Dios con el mensaje titulado hablando sobre los planes que Dios tiene para nuestras vidas, ¿verdad? Gracias a cada hermano que pudo escucharnos en esta mañana. También gracias a ustedes, hermanos, que están conectados en este momento de manera muy especial. Les bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Así que ya como hemos llegado a la parte final de esta programación, vamos a orar para ser despedido. Y le invitamos, hermano, a que siga escuchando esta radio, ¿verdad? Que yo sé que es de bendición que usted puede escuchar esta radio, ya que aquí todo lo que hacemos y todo el contenido que programamos es un contenido que te va a edificar espiritualmente y que te va a ayudar a acercarte más a la presencia de Dios. Así que vamos a orar para así ser despedido de esta programación. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te doy la gracia por cada amigo, por cada hermano, Dios, que se conectó con nosotros en esta noche. Te pedimos, Dios de la gloria, que sea usted, Señor amado, guardando sus vidas, que sea usted, Señor amado, ayudándole a llevar a cabo este mensaje, Señor, a que ellos caminen de acuerdo con este mensaje. Padre, yo he hablado sobre cruzar la oposición, pero entiendo que sin tu ayuda, Dios, no podemos cruzar esa oposición, no podemos cruzar ese Jordán. Por eso te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que usted ayude a cada hermano y a cada amigo y a mi vida a cruzar ese Jordán. Te doy la gracia en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.